Un saludo muy cariñoso para los colegas y las colegas educadoras. Un saludo afectuoso también para la secretaria de Educación del Distrito de Bogotá. Y un agradecimiento profundo al Ministerio de Educación Nacional y especialmente a la Fundación Saldarriaga Concha por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el derecho a la educación. Colombia, un país que admiramos muchísimo en Costa Rica. Tenemos una comunidad colombiana muy grande, es la segunda comunidad, de manera que hemos aprendido muchísimo de ustedes. Disfrutamos, por supuesto, no solo de las arepas, sino de la bandeja paisa, que adquiere gran popularidad en mi país también. Así es que estoy agradecido y feliz de estar acá. Quisiera hablar un ratito sobre el derecho a la educación, que no es lo mismo que hablar de educación. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Porque cuando hablamos de derecho a la educación, hablamos de cómo la educación es protegida, garantizada desde la visión de los derechos humanos y especialmente desde el marco que se ha definido, el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, solo para recordar que el derecho internacional de los derechos humanos está compuesto por una serie de declaraciones, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también de convenciones, ¿no?, de tratados internacionales en los que se incluye la educación. Y estos tratados internacionales son generalmente ratificados por los estados y forman parte de la legislación doméstica, de la legislación nacional. Es decir, el derecho internacional que Colombia ha ratificado y suscrito y ha reconocido es parte del derecho interno también. Por eso es que es tan importante tener estos principios presentes, saber cuáles son sus alcances, porque se aplican cotidianamente en la legislación y la administración de justicia de Colombia, ¿no? Entonces yo intentaré hacer algunos comentarios sobre los alcances del derecho internacional de los derechos humanos en materia de educación. Y para ello, bueno, tendríamos que comenzar diciendo que sí, que evidentemente el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, es un derecho humano que todas las personas tienen, ¿verdad? Y cuando hablamos de todas las personas nos referimos a todas las personas, es decir, no es un derecho específicamente para niños, niñas y adolescentes. Es un derecho que tienen los más pequeñitos y pequeñitas y las personas adultas mayores, es decir, que comienza el nacimiento y acaba con la muerte, ¿no? Es un derecho que ha estado en plena evolución. Yo me atrevo a decir normalmente que el derecho a la educación es el más universal de todos los derechos, incluso el más universal que la vida. Claro, esto suena como una declaración muy fuerte, pero es que recordemos que el derecho a la educación está presente en prácticamente todas las constituciones del mundo. En cambio, en más de 100 constituciones se contempla todavía la pena de muerte. Es decir, que el derecho a la vida tiene, digamos, restricciones que aplican en casos específicos y por lo tanto la hacen de alguna manera ser un derecho relativo. En cambio, es muy difícil encontrar un texto normativo en el que no se incluya la educación como un derecho humano fundamental. Y bueno, esto es un detalle a veces simpático, a veces folclórico, porque bien sabemos que a pesar de que el derecho a la educación está contemplado en los textos normativos, en la práctica es otra cosa. Es decir, que sigue existiendo un abismo dramático, un abismo profundo entre la retórica jurídica de las leyes y lo que sucede en la realidad.
Entonces, esta retórica jurídica nos hace vivir en una especie de espejismo en el que pensamos que porque la educación está contemplada en nuestra Constitución, ya nuestro país cumple a cabalidad con este derecho, y esto es totalmente falso. Y la otra inexactitud que existe o que suele existir en materia de la interpretación del derecho a la educación es pensar que el derecho a la educación se reduce a las posibilidades de acceso que tienen las personas a las oportunidades educativas. Y vamos a ver cómo el marco internacional de los derechos humanos va mucho más allá del acceso. Es decir, el derecho a la educación no se acaba cuando un chico o una chica o cuando un adulto o una adulta mayor tiene acceso a las oportunidades educativas. De acuerdo con este marco del derecho internacional, el derecho a la educación tiene por lo menos 4 dimensiones esenciales que tenemos que considerar siempre. La primera dimensión que tiene el derecho a la educación es la dimensión de disponibilidad. Es decir, la educación implica obligaciones específicas que tienen los estados en materia de disponibilidad. Y esto quiere decir que la primera obligación que tiene el Estado es dotar de un financiamiento adecuado y suficiente para que las personas puedan tener oportunidades educativas. Y este financiamiento no solamente se concreta en un presupuesto, sino que se concreta en la práctica, en la construcción de edificios escolares, en la formación de maestros y maestras, en la dotación de materiales didácticos que sean adecuados para todas las personas, en la dotación de becas suficientes para que las personas que viven en condiciones de exclusión económica y social puedan tener acceso. O sea, esta obligación central en materia educativa, que de acuerdo con el derecho internacional tienen todos los estados, debe concretarse en recursos para la educación, ¿no? Entonces, esta es una primera dimensión que nosotros queremos destacar. La segunda dimensión que tiene el derecho a la educación es la accesibilidad. Es decir, la educación tiene que ser accesible a todas las personas. Y la accesibilidad se entiende al menos en 3 categorías. Primero, el acceso físico. Es decir, que las personas puedan realmente ingresar, ya sea a una escuela o tener oportunidades educativas de acuerdo con sus características personales, sociales, culturales, etc. Es decir, si tenemos si el Estado cumple con su obligación de construir una escuela, pero en realidad esta escuela está a 20 kilómetros del poblado más cercano, pues evidentemente las personas no tienen acceso físico a la educación. O bien, si se trata de una escuela en donde las características constructivas no la hacen accesible a personas con discapacidad de movimiento, pues evidentemente esta condición tampoco se va a cumplir. Pero no solamente el acceso físico interesa también el acceso económico. Es decir, aquellas personas que viven en situación de pobreza extrema o discriminación económica, tienen derecho también, y el Estado tiene obligación, a garantizar los apoyos económicos necesarios para que la persona pueda tener acceso a la educación. Entonces, todos estos programas de transferencias condicionadas a las familias, todos los programas de asistencia económica, de becas, hacen parte también de una obligación que tiene el Estado. Entonces, entendamos que se trata de una obligación y no de un favor, ¿no? Es una obligación central que está contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha suscrito Colombia y el cual forma parte de la legislación nacional colombiana. Y el acceso finalmente tiene una tercera dimensión, que es la no discriminación. Es decir, no es aceptable, no es de recibo ninguna disposición de parte del Estado
que limite el acceso a la educación por razones económicas, sociales, religiosas, de orientación sexual, de discapacidad o bajo ninguna otra condición. Es decir, el acceso en ningún caso debe estar condicionado. Y esto significa, por lo tanto, que las personas mayores de edad, las personas adultas mayores, tienen el derecho de las oportunidades educativas que el Estado debe garantizar en todo caso. Es decir, la discriminación por edad también es considerada una barrera al acceso a la educación y al derecho a la educación. Entonces, estas dos dimensiones son, digamos, centrales para comprender obligaciones que tienen que ver con las condiciones que el Estado debe ofrecer para hacer la educación posible. Pero hay otras dos obligaciones centrales que contempla el derecho internacional de los derechos humanos que forman parte también de esas obligaciones. Entonces, la tercera obligación central que tiene el Estado es la obligación de la aceptabilidad de la educación. La educación tiene que ser aceptable, ¿verdad? ¿Y qué significa ser aceptable? Bueno, en primer lugar, ser pertinente desde el punto de vista cultural y social. Es decir, la educación tiene que atender las necesidades de nuestra era, de nuestro momento histórico. Tiene que ser una educación que responda además a las características socioculturales de nuestros pueblos. Una educación a los pueblos indígenas que no se ofrezca en su lengua no es una educación aceptable. Una educación a nuestros pueblos indígenas que no recoja sus cosmovisiones, sus características culturales, sus costumbres, tampoco es una educación aceptable. Entonces tiene que ser pertinente desde el punto de vista sociocultural. Pero no solamente tiene que ser pertinente, sino que tiene que ser también de buena calidad. Entonces, mi querida colega Alicia seguramente preguntará, bueno, pero ¿qué es calidad? Y estoy de acuerdo con esa pregunta. Y en esto tenemos una discusión que podrá ser objeto de otra conferencia. Pero una educación de calidad se refiere a una educación que permita a las personas desarrollar sus capacidades, construir conocimientos y potenciar sus destrezas de manera tal que puedan tener, digamos, acceso al conocimiento moderno y por otra parte desempeñarse en la vida cotidiana de manera adecuada. Es decir, estamos hablando de una educación moderna, de una educación actualizada, de una educación que puedan ofrecer profesores y profesoras bien formados y formadas, bien pagadas, reconocidas y que cumplan, digamos, con los estándares que esperamos en una sociedad contemporánea. Entonces, la aceptabilidad, vean ustedes, es también una obligación del Estado y rara vez se habla de esto. Entonces, se habla de calidad como si se tratara de una cosa anexa, como de un asunto que se da por descontado, pero no, es una obligación que el Estado debe garantizar y que se concreta fundamentalmente con una formación docente que permita precisamente alcanzar esos fines. Y una cuarta dimensión del derecho a la educación es la adaptabilidad. El Estado está obligado a que la educación sea adaptable a las personas y a los pueblos. Es decir, tenemos que rechazar de plano esos currículos estandarizados que se ofrecen por igual a todo el mundo, sin reconocer que las personas y los pueblos son diferentes. Motivo por el cual la educación debe adaptarse a las necesidades específicas de las personas y no al revés, como bien nos recordaba ahora la doctora Claudia. Estas cuatro dimensiones están recogidas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, no son un invento
de la academia, están allí, están presentes, han sido desarrolladas por los órganos de tratados, es decir, por los comités de las Naciones Unidas que trabajan por velar y por garantizar el derecho a la educación, y tienen suficiente jurisprudencia como para que los estados encuentren el fundamento necesario para ponerlos en marcha. Estas 4 dimensiones, por supuesto, que pueden complementarse con una quinta dimensión, que si bien es cierto, no forma parte específicamente del marco del derecho a la educación, sí lo forma parte de todo el marco de responsabilidades de los estados. Es decir, los estados tienen la obligación de rendir cuentas sobre estas dimensiones del derecho a la educación. Y es una obligación genérica que tienen todos los estados. Bueno, nada más, antes de continuar, una pequeña nota al margen. Hemos estado hablando de obligaciones y de derechos. Algunas personas se preguntan normalmente, bueno, ¿y qué hay de las responsabilidades que tienen los estados? Sí, las personas tenemos responsabilidades, sin duda alguna. Y eso es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas tenemos comportarnos como, digamos, hermanos o hermanas, ¿no? Entonces, las responsabilidades también existen en el marco de derechos humanos. Pero al fin y al cabo, tendremos que recordar que una responsabilidad no es otra cosa que la conciencia de los derechos de los demás. Somos responsables en la medida en que reconocemos que las otras personas tienen también derechos y que tenemos, por lo tanto, la necesidad de trabajar porque los derechos de todas las personas sean realizados. Bueno, pero ¿qué significan esas obligaciones estatales en materia de educación? ¿A qué se reducen? Y a mí me parece que el derecho a la educación y detrás de esas obligaciones, en realidad lo que está detrás es la necesidad de proteger y de potenciar los aprendizajes. Y cuando hacemos un ejercicio retrospectivo, si hacemos un ejercicio retrospectivo y seguimos las huellas de la vida sobre la Tierra, digamos, y nos devolvemos a 4.500 millones de años, y si vamos más allá incluso y seguimos en ese ejercicio retrospectivo y tratamos de encontrar las huellas de la vida en el universo, como para exagerar un poco, no es un agujero negro lo que vamos a encontrar, no es un vacío absoluto. Si seguimos las huellas de la vida hasta un principio, si es que ese principio realmente existió, lo que vamos a encontrar es una historia de comunicación entre las partículas primigenias, entre los primeros átomos que existieron. Es una historia de comunicación entre esas partículas primordiales que por misterios que tal vez no logramos comprender, lograron asociarse, aprendieron a comunicarse y poco a poco fueron constituyendo seres cada vez más complejos, en una especie de danza de luces y sombras que fueron constituyendo la naturaleza del ser. Es una historia de comunicación y es una historia de aprendizaje. Esas partículas esenciales aprendieron a componerse hasta lograr seres superiores como nosotros, como nosotras. De alguna manera, fíjense ustedes, nosotros somos el testimonio de lo que ha sido exitoso para sobrevivir. Nosotros somos de alguna manera la prueba fehaciente de lo que ha servido para sobrevivir. Y somos también la prueba fehaciente de cómo esas moléculas que hace 4.500 millones de años aprendieron a reunirse, aprendieron a comunicarse para lograr
sobrevivir ante entornos cada vez más difíciles. Y por esta razón es que gente como Hugo Asman o Humberto Maturana suelen decir que los procesos de vida y los procesos de aprendizaje son una misma cosa. Y esto nos permite además comprender que esos fenómenos y esos procesos de aprendizaje no se reducen únicamente a las capacidades cerebrales, aprendemos con todo nuestro cuerpo. Pero además vivimos en una especie de ecología cognitiva en donde todos los seres aprenden y en donde la evolución es posible solo a partir de los aprendizajes. Entonces vean ustedes que estamos hablando realmente de palabras mayores. Estamos hablando de palabras mayores en la medida en que reconocemos también de que el aprendizaje nunca es posible estando solos, estando solas. Siempre es una historia de comunicación. Y esto es un tema que desarrollaron con vigor muchísimos teóricos de la educación, Vygotsky, Piaget, María Montessori, Paulo Freire. Menciónenlos ustedes que son especialistas en el tema. Los aprendizajes son construcciones sociales, construcciones colectivas. Pero lo más importante desde el punto de vista del derecho a la educación es que al reconocer estas potencialidades de los aprendizajes, reconocemos también que existe una especie de derecho cósmico a aprender. Es decir, que el aprendizaje es una potencia de la vida. Y la educación precisamente está llamada a potenciar y a proteger esos procesos. La educación está llamada a potenciar y a proteger los aprendizajes. Por esa razón, el derecho a la educación tiene de inicio una legitimidad propia, ¿no? Vale por sí mismo. Pero además la educación no solamente es legítima en sí misma, sino que también es un derecho habilitador. Es decir, que a través de la educación podemos potenciar la vida y a través de la educación todos los demás derechos humanos se hacen posibles. Estamos hablando entonces de un derecho a la educación, pero hablamos también de un derecho a ser. La educación hace posible el derecho a ser. Y bueno, para lograr esos objetivos, para potenciar los aprendizajes, para protegerlos, para realizarlos, para diversificarlos, la educación de nuestros tiempos tiene que enfrentar duros retos de fuerzas refractarias que siguen viendo la educación de una manera reduccionista, de una manera utilitarista, y que siguen pensando que la educación tiene como fin básicamente responder a las necesidades de los empleadores, ¿no? Responder a las necesidades de la economía y responder a las necesidades del mercado. Es decir, que someten a la educación a una suerte de racionalidad instrumental que rige precisamente para el mundo mercantil, para el mundo de las finanzas, para el mundo del empleo. Y esta noción de educación no solamente es peligrosa en la medida que reduce los fines de la educación, sino que es peligrosa también en la medida en que reduce los mundos de los aprendizajes. Y encontramos los riesgos de la educación bancaria, como bien Paulo Freire lo concebía, que se agrava precisamente en un contexto internacional, en un contexto global, en donde la cooperación internacional para la educación está coordinada por los bancos. Entonces resulta que es el Banco Mundial el que está, a la cabeza
de los procesos de financiamiento de la educación, y no solamente el Banco Mundial, sino otros bancos de desarrollo, convirtiendo entonces o direccionando la educación a fines que no necesariamente están en sintonía con los principios establecidos en el marco del derecho a la educación. Esta conducción que se hace desde las visiones bancarias de la educación, de muchas maneras también conduce el desarrollo curricular a propósitos, digamos, que se quedan cortos en materia de lo que la educación pretende. Y bueno, personalmente pienso que tener a un banco dirigiendo la educación es algo así como tener a un carnicero dirigiendo una orquesta sinfónica. Conste que no es que estamos en contra de que la educación responda a las necesidades de la economía, no. Por supuesto que debe responder. Y por supuesto que la educación debe servir también para formar empleo, para conocer oficios, por supuesto que sí. Pero una cosa es pensar que la educación considere las necesidades económicas, y algo muy distinto es pensar que la educación debe reducirse a eso. Y en este marco hemos presenciado, especialmente en nuestro continente, cómo cada vez más el currículum escolar se reduce, dejando atrás disciplinas como la filosofía, como la sociología, como el arte, como el aprecio estético, y en su lugar lo ocupan disciplinas que, siendo importantes, no son suficientes para responder a las necesidades que tienen las personas, que van mucho más allá de conseguir empleo. Entonces, la educación, ojo, no puede estar reducida a esta dimensión. Y dentro de esos obstáculos, decía, que debe enfrentar la educación, existen barreras de todo tipo, barreras adicionales. Y quizás la barrera, digamos, más frecuente, o una de las barreras que con mayor frecuencia enfrentamos, es el bajo presupuesto para la educación. América Latina en su conjunto no ha logrado superar el 5.1% del Producto Interno Bruto para la educación, cuando los estándares internacionales recomiendan al menos un 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, Colombia no sé exactamente en cuánto está, creo que no ha pasado el 6%, entiendo, pero puedo estar equivocado. No es una gran sorpresa, la mayor parte, la mayoría de los países latinoamericanos están en una situación igual o peor. Tenemos países realmente en una situación patética, con alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto, como Guatemala, por ejemplo, y países que superan en mucho ese porcentaje, como la Argentina, Cuba y un par más. Pero bueno, el Producto Interno Bruto de todas maneras no es un indicador que necesariamente sea útil en todos los casos, porque un 2% del Producto Interno Bruto en un país como Suecia, por ejemplo, es toda la plata del mundo, y un 20% del Producto Interno Bruto en Haití no es nada. Entonces tenemos que recordar que la obligación del Estado es proveer para la educación hasta el máximo de los recursos posibles. Es decir, el Estado no puede escatimar en materia de presupuesto para la educación. Pero lamentablemente nuestros presupuestos educativos, vuelvo a la idea, siguen siendo bajos. Y además es usual que nuestros sistemas educativos en América Latina sigan el esquema del costo-beneficio. Es decir, en aquellas comunidades en donde no hay una determinada cantidad de niños y niñas en edad escolar, pues simplemente no se abre un centro educativo. Y esto podemos observar, de acuerdo con el marco de obligaciones centrales de los estados, es totalmente indebido, es totalmente inaceptable desde el punto de vista del derecho a la educación. Por supuesto que los estados tienen que racionalizar la inversión, pero no a costa de los derechos de las personas.
Además, este sistema de costo-beneficio que caracteriza a muchos de los presupuestos en los países de América Latina y el Caribe sigue empobreciendo a las poblaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo con estos sistemas, las poblaciones que ya de por sí viven en condiciones de pobreza, en condiciones de deprivación social y económica, son castigadas con la ausencia de oportunidades educativas. Motivo por el cual los países pobres y las comunidades pobres siguen recibiendo una educación empobrecida. Y estas comunidades tienen rostros muy específicos. Estamos hablando de las comunidades campesinas, estamos hablando de las comunidades y naciones indígenas, estamos hablando de las personas con discapacidad y estamos hablando también de las poblaciones de personas adultas. Tenemos que recordar que en América Latina el 35% de las personas mayores de 35 años de edad no completaron 4 años de la educación general básica. Y esto, por supuesto, nos sirve para recordar que la educación es un derecho de todas las personas y que también es cierto que en incontables hogares de nuestro continente, los niños y niñas que sí logran ir a la escuela viven con padres y madres analfabetos. De manera tal que un abordaje holístico que permita responder al derecho a la educación de todas las personas en el hogar sería no solamente necesario para cumplir con las obligaciones del Estado en materia del derecho a la educación, sino que sería también un instrumento para lograr procesos de aprendizaje, procesos educativos al interior de los hogares, de manera tal que niños y niñas, conjuntamente con padres y madres, sobre todo madres, que es el esquema más común, puedan ayudarse entre sí para poder aprender. El presupuesto educativo, y más bien la falta de presupuesto educativo, es entonces un obstáculo fundamental. En materia de presupuesto, los estados tienen 4 obligaciones centrales. La primera de ellas es tener un presupuesto suficiente para que el estado funcione. Y un presupuesto suficiente para que el estado funcione significa construir un sistema tributario que sea justo y progresivo, es decir, que esté basado en la necesidad de cargar con tributos a quienes más tienen. De esta manera se puede engrosar el presupuesto general del Estado y teniendo un presupuesto robustecido, el Estado será, por lo tanto, capaz de quebrar platos, será capaz de resolver problemas de infraestructura, de formación docente, etc. Pero teniendo un presupuesto grande, la segunda obligación del Estado es destinar a la educación al menos el 20% del presupuesto global del Estado. Al menos el 20% del presupuesto global del Estado debe ser destinado a la educación. Esta es la segunda obligación. La tercera obligación es que el presupuesto tiene que tener sensibilidad. Porque podemos tener presupuestos muy fuertes en materia de educación, pero que no llegan a las comunidades más empobrecidas, que no llegan a los pueblos indígenas, que no llegan a las personas con discapacidad. Entonces ese presupuesto tiene que tener sensibilidad, tiene que poder reconocer y responder a las necesidades de quienes han sido históricamente excluidas y excluidos. Y finalmente, el presupuesto tiene que estar bajo el escrutinio de la gente. El presupuesto debería conformarse participativamente y la ejecución del presupuesto debería ser un objeto de consulta permanente con las comunidades. Así es que este es un mensaje muy cariñoso para doña Claudia López, de manera tal que la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Educación de Bogotá pueda ser también, estar bajo el escrutinio de las personas y las personas puedan participar precisamente de acuerdo con los principios
que nuestra querida colega nos ha recordado de participación. Hay otras barreras muy evidentes, la barrera de la emergencia, por ejemplo, de los desastres y conflictos. Colombia es, digamos, uno de los países que tiene más que decir en materia de conflictos, en materia de resiliencia también, y de cómo ha logrado poco a poco responder a las necesidades de las personas desplazadas internamente. Creo que lo ha hecho, ya me dirán ustedes hasta dónde hemos llegado. Pero bueno, esa situación es una barrera para gozar de la educación. En países como México, por ejemplo, se conoce el caso de las familias jornaleras. No sé si han oído hablar de esto. Las familias jornaleras, que son 3 millones de familias, atraviesan año a año del sur al norte de México, siguiendo la época de cosechas. Y estas familias completas, por supuesto que tienen niños y niñas y personas adolescentes entre ellas, generalmente no encuentran respuestas educativas. Mongolia lo resolvió de manera muy adecuada. Yo tuve la oportunidad de estar allí y lo que hacían en las comunidades nomádicas era meter a los educadores dentro de las comunidades. Entonces los educadores y educadoras iban con las comunidades siguiendo la ruta de la cosecha. Claro, habría que ver si lo que ofrecen es una educación pertinente y de calidad o no, pero esa es otra historia. Pero bueno, esa es una barrera que encontramos en nuestro medio. El matrimonio y el embarazo precoz, por supuesto, que es una barrera en América Latina. En Centroamérica los datos son realmente espantosos, niñas de 14, 13 años siendo madres cuyos padres de la criatura son invariablemente adultos, que violan a las niñas en total impunidad. Pero bueno, el embarazo y el matrimonio temprano es, por supuesto, otra barrera, sin mencionar, por supuesto, la exclusión histórica que tienen comunidades que, como les decía, han sido históricamente discriminadas, históricamente fragmentadas y abandonadas. Pero todas esas barreras, incluyendo las económicas, apuntan a una barrera estructural que quiero mencionar rápidamente, porque es la madre de todas las barreras, y es la existencia de una sociedad patriarcal. Es el patriarcalismo. El patriarcalismo es una ideología en la que estamos todas las personas aquí sometidas. Y el patriarcalismo es esa idea, es esa ideología que propone que hay unas personas que tienen más derechos que otras. Es decir, que propone que hay unas personas que son más iguales que otras. Por supuesto que en la base del patriarcalismo están los procesos de dominación de hombres sobre mujeres. Pero el patriarcado va más allá. Entonces, cuando hablamos de procesos de dominación de adultos contra niños y niñas, estamos hablando de patriarcado también. Y de personas sin discapacidad sobre personas con discapacidad también. Y de personas no indígenas contra poblaciones indígenas también. Y en la base está esa idea de que hay gente que tiene más derechos que otros. Habría que reconocer, por lo tanto, que de acuerdo con esa ideología, las relaciones humanas están traspasadas por relaciones de poder. Relaciones de poder que imponen una verdad de un grupo sobre otras. Y esta ideología patriarcalista, este modelo de organización social, ha definido un modelo de desarrollo, ha definido un modelo de sociedad, ha definido un modelo de Estado y ha definido un modelo de educación. Y cuando hablamos del modelo de educación, tenemos que recordar los orígenes de los sistemas educativos. Por supuesto que la educación es antiquísima, ¿verdad? Pero la idea de sistema educativo es relativamente reciente. Es hija de la modernidad industrial. Es hija del Estado moderno. Antes de eso no había sistemas educativos porque no habían estados. Los sistemas educativos
tal como heredamos de la modernidad industrial, son esencialmente patriarcalistas, son esencialmente patriarcales. No solo porque responden a un modelo de Estado que ya de por sí es, digamos, establece relaciones de intercambio desigual y de explotación, sino porque los sistemas educativos que hemos heredado de la modernidad industrial son fundamentalmente estandarizadores, son fundamentalmente homogeneizadores. Tratan a las personas como si fueran iguales, como si no hubiera diferencias esenciales entre ellas. Y sobre todo son sistemas educativos expulsores de quienes no se ajustan a sus características, y son también disciplinadores. Es decir, el modelo educativo de esos sistemas son más o menos parecidos a lo que tenemos en este momento. Una persona aquí hablando frente a un grupo de otras que toman nota de todo, ¿verdad? Pero además esta persona no solamente se hace poseedor de la verdad absoluta, sino que además tiene el poder de calificar cómo ustedes asimilan o no esas verdades absolutas. Ese es el modelo educativo, que como ven ustedes es absolutamente patriarcal, que rechaza la construcción colectiva de conocimientos como un ejercicio de socialización y como un ejercicio de educación, y que impone el poder de una persona para determinar sobre el futuro de las otras. Ese sistema educativo estandarizador, vertical, homogeneizador, lo hemos heredado en esencia desde la modernidad industrial. Motivo por el cual, cuando pensamos en la necesidad de transitar de un marco de relaciones patriarcales a una cultura de derechos humanos, es decir, desde un marco en donde las personas son vistas como no iguales en derechos y responsabilidades, a una cultura en donde todos somos iguales en dignidad y derechos, digamos, ese tránsito requiere también pensar la modificación, el cambio radical de los sistemas educativos. Sencillamente porque no podemos pretender enseñar la libertad, la justicia y la igualdad en la educación mediante un sistema que fue pensado exactamente para lo contrario, para estandarizar, imponer y disciplinar. Pareciera ser que entonces la necesidad de avanzar en una educación basada en los derechos humanos supone también la necesidad de cuestionar las mismas estructuras de los sistemas educativos que hemos heredado de esa vieja modernidad industrial. Entonces, medio en broma y medio en serio, cuando mis estudiantes me dicen, bueno, pero ¿qué hay que cambiar? Yo les digo, no, pues una cosita nada más, todo. No, es un poco exagerado, digamos, no podemos pasado mañana cambiar todo. Pero si tenemos en mente ese horizonte de hacer esos cambios estructurales, creo que podemos aproximarnos a nuevos sistemas educativos, si es que la palabra sistema educativo cabe acá, y es, digamos, concordante con la protección y la potenciación de la diversidad social y cultural. Pero si hacemos ese cambio, posiblemente estemos más cercanos a garantizar un cambio sustantivo. Porque precisamente el patriarcado ha establecido sistemas de control social que buscan legitimar las relaciones de poder. Y la educación ha servido lamentablemente para ese fin. Y entonces vemos cómo dentro de esa lógica utilitarista, estandarizadora, homogeneizadora, hay grupos multitudinarios de personas que se han considerado como no educables, comenzando con las personas con discapacidad, pero también con las personas adultas. No, es que a usted ya le pasó la edad,
Usted o sea, ni siquiera usted se puede matricular en un sistema educativo. Cuesta mucho encontrar, digamos, opciones de matrícula para personas adultas en muchos países, no sé en Colombia, pero en muchos países las personas adultas simplemente no tienen ninguna oportunidad. Y a veces se ofrece oportunidades virtuales, pero bueno, si no tiene acceso a la computadora, da más o menos igual. Y ese estereotipo de hombre blanco, occidental, heterosexual, se aplica también de manera radical para excluir a toda la comunidad LGTB, por ejemplo, y esto es un asunto absolutamente normal, o entre comillas, en nuestros sistemas educativos. Y bueno, por supuesto sabemos que las niñas y las mujeres son, digamos, las víctimas predilectas de este sistema patriarcal, que promueve el sometimiento de estas personas, pero también legitima la violencia contra las niñas y las personas adolescentes en nuestros sistemas educativos. Y por supuesto que entonces la necesidad de desarrollar procesos de educación sexual integral son necesarios no únicamente porque es importante tener acceso a información científica sobre sexualidad humana, sino que fundamentalmente es importante porque a través de una educación sexual integral con visión de género y además científica, a través de estos procesos, se puede empezar a romper esos esquemas de naturalización de la violencia. Y debemos entender que la educación sexual integral no solamente está llamada, digamos, a empoderar a las niñas y a las adolescentes, sino también está dirigida a que los hombres tengamos la posibilidad de construir una masculinidad que no aliente la violencia, que no aliente la manipulación como una forma de respuesta a la socialización, ¿no? Entonces la educación sexual integral, sigo insistiendo en que debe ser parte del currículum escolar. Hay grandes reservas de los sectores más conservadores, lamentablemente muchas de las iglesias, especialmente cristianas, están en contra de ello sin haber comprendido que no se trata de imponer una visión, sino que se trata fundamentalmente de romper esas relaciones de poder que han mantenido bajo violencia y sometimiento, especialmente a las mujeres. Tenemos que recordar que ningún país en el mundo, ninguno, ha podido terminar con la violencia de género y con la desigualdad de género. Ninguno. Y esto nos permite recordar entonces que la desigualdad de género no es un asunto relacionado con la pobreza, sino que es un asunto relacionado con los derechos humanos y con la dignidad de las personas, ¿no? Porque en Francia siguen muriendo 7 mujeres diarias por violencia de género, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo. Entonces, una educación basada en derechos humanos busca la construcción de conocimientos y conductas para dignificar la vida. Por eso es una educación basada en la necesidad de fomentar la igualdad, la justicia y la libertad. Y es que no da lo mismo aprender matemática bajo un sistema autoritario que aprender matemática bajo un sistema de justicia, libertad y participación. Todo lo contrario, un ambiente de justicia, libertad y participación potencia los aprendizajes, no solo porque los democratiza, sino también porque permite una asimilación mucho más efectiva. Por eso tenemos la necesidad de recordar que los sistemas educativos basados en derechos humanos tienen necesariamente que ser sistemas inclusivos, sistemas en donde todas las personas sean participantes directas. Y como recordaba Jerónima, la inclusión no es una moda, no es algo que de repente tenemos que tratar en la educación, sino que es un marco en donde la educación transita hacia la realización de todos los derechos humanos mediante la construcción de conocimientos. Por lo tanto, la inclusión debe ser una política de Estado.
no únicamente un asunto del sistema educativo. No podemos pretender tener una escuela inclusiva dentro de una comunidad que es totalmente alérgica a los migrantes, alérgica a la inclusión. Una escuela inclusiva en un contexto excluyente, expulsor y violento no tiene ningún futuro. De manera tal que la inclusión tiene que ser una política de Estado que permee no únicamente el ámbito educativo, sino todo el quehacer institucional. Esto, por lo tanto, significa que la inclusión educativa y la educación en general no puede ser neutra, colegas. No puede ser aséptica. La inclusión es política. Así como la educación tiene que ser política. O sea, entendamos por política la construcción de dignidad y la necesidad de eliminar las asimetrías, ¿no? Entonces, para eliminar las asimetrías, tenemos que empoderar a quienes han sido personas excluidas durante tanto tiempo. Y para eliminar las asimetrías, tenemos que desarrollar medidas afirmativas para subir las cuotas de participación de personas con discapacidad, de personas indígenas. Entonces no puede ser una política neutra. Tiene que tener un sesgo, y un sesgo a favor de los derechos humanos. Por supuesto que ha habido avances en la escolarización. De acuerdo con los datos de UNESCO, hemos pasado de 120 millones de niños y niñas fuera de la escuela a 76, y de 800 millones de personas adultas sin educación a 700 millones, vaya, ¿verdad? Que avance, ¿no? Pero bueno, concedamos que ha habido un avance. Hay más personas educadas en el mundo. Pero también es cierto que nunca antes tantas personas educadas habían matado a tantas otras. Entonces la pregunta esencial que nos debe ocupar en este momento histórico es: ¿educación para qué? ¿Para qué queremos educarnos? ¿Basta tener un diploma, un título para ser alguien en la vida? Bueno, esa es la pregunta retórica. Pero la necesidad de revisar los contenidos de la educación es absolutamente fundamental. Y como esto es un encuentro de historias, voy a terminar esta presentación con una historia que va a durar 5 minutos. Esta historia la vi en internet. Era de una competencia de preparación a los Juegos Paralímpicos, en la que participaban niños y niñas juntas, sobre todo personas con discapacidad intelectual. Bueno, y era la final de los 400 metros planos, ¿no? Imagínense ustedes, los chicos ya habían superado las etapas clasificatorias, estaban listas para participar. El juez da la orden de salida, los chicos se lanzan a correr, el estadio a reventar. Imagínense ustedes, cuando de un momento a otro, una de las chicas que iba al final, súbitamente tropieza y cae. Imagínense ustedes la cara de desesperación de esa niña que había superado ya las pruebas clasificatorias, que veía truncados sus sueños ahí en el piso. Imagínense ustedes el estadio en un silencio absoluto. Y quizá por ese silencio, por alguna razón que no entendemos, el resto de los competidores también súbitamente se detiene, voltean a mirar a la niña, retroceden hasta donde está ella, juntos le ayudan a levantarse y juntos caminan hasta la meta. Que no sé si es verdad o mentira, pero la verdad no me importa. A mí por lo menos me ha dejado algunos aprendizajes que quiero compartir con ustedes rápidamente. El primer aprendizaje es que tenemos que entender que la educación no es una competencia, no es una competición, no es una carrera de relevos.
porque la educación es un bien común de la humanidad que necesita a las otras personas para tener éxito y que no podemos basar el éxito educativo de una persona en el fracaso de otra. Que la educación como derecho humano necesita necesariamente de la interacción continua y permanente de los demás. Entonces no puede ser una competencia. El segundo aprendizaje es que muchas veces olvidamos que quizás entre los maestros y maestras más destacados siguen estando los niños y las niñas, de quienes continuamente tenemos la obligación de aprender, porque el aprendizaje es un fenómeno colectivo que requiere precisamente de esa diversidad para construir un alma portentosa con la que el universo nos sonríe. Y entonces, saber encontrar las respuestas sencillas que los niños y las niñas nos ofrecen a los problemas que los adultos hemos tornado complicados, es una ventaja esencial que tenemos que aprovechar. El tercer aprendizaje de esta historia es que cualquiera que sea el ámbito que ustedes quieran escoger, cualquiera que sea la disciplina, la zona, cualquiera que sea, los más profundos cambios de la humanidad, los avances más notables que la humanidad ha tenido, invariablemente han venido de quienes son diferentes. No han venido del montón. Stephen Hawking, bueno, no voy a comenzar a mencionar nombres, pero invariablemente han venido de quienes son diferentes. Garantizar el derecho a la educación a quienes son diferentes no solamente es un imperativo ético, es que sería una locura no hacerlo, porque es precisamente en la base de la evidencia está que garantizar ese derecho a la educación y los derechos humanos en general es una forma de avanzar en la dignificación de la vida como un todo. Y finalmente, el último aprendizaje que nos deja esta historia y que de alguna manera resume el mensaje que quiero dejarles sobre el significado de la educación basada en los derechos humanos, es que todos y todas tenemos el derecho a saber que cada vez que caemos podemos esperar que alguien más va a venir y nos va a ayudar a levantarnos. Muchas gracias.